El ataúd estaba vacío, y yo era el único que no lo sabía. Así comienza la historia más dolorosa y absurda de mi vida. Enterré a mi esposa Camila rodeado de flores blancas, discursos falsos y lágrimas que ahora sé que eran puro teatro. Lloré como un idiota, me endeudé, me culpé, me quebré, pero lo peor no fue perderla. Fue descubrir que nunca se había ido, que mientras yo firmaba papeles de defunción, ella preparaba su nueva vida con otro apellido, otro marido, otra casa y quizás otra hija. ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por herencia? ¿Por odio? ¿Por libertad? Aún me cuesta encontrar la respuesta. Pero una cosa es segura, Camila no actuó sola. Beatriz, mi suegra, esa señora de misa diaria y recetas de tarta de manzana, fue la mente maestra. Entre las dos montaron una farsa que duró años. Y yo fui el espectador perfecto, ciego, confiado, enamorado, hasta que un día, en una calle de Lisboa, vi lo imposible, mi esposa muerta, cruzando con una niña que tenía mis cejas. Y ahí empezó todo. No fue fácil, ni rápido, ni justo. Tuve que esconderme, investigar, escarbar entre archivos podridos y mentiras maquilladas. Tuve que convertirme en detective, fiscal, espía y, finalmente, en padre. Porque el ADN, ese papel frío que muchos usan para negar, a mí me devolvió una verdad ardiente. Tenía una hija que no sabía que yo existía, y ahí entendí que mi historia no iba de venganza, iba de justicia, de reconstrucción, de volver a decir mi nombre sin temblar. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. Nunca pensé que el dolor tuviera memoria, pero ese día, cuando la vi viva, con otro hombre y un niño idéntico a mí, todo lo que creí haber enterrado se levantó como un muerto enojado. Lisboa estaba helada, gris, con un viento que soplaba como cuchillo entre los callejones de Alfama. Caminaba sin rumbo tras salir de una subasta de arte asiático en Chiado, cuando un escaparate infantil me obligó a detenerme. Ahí, bajo una luz cálida y falsa como su sonrisa, Camila se agachaba para abrocharle los zapatos a una niña. No, no era ella. Me dije eso, me obligué a creerlo, pero los gestos no mienten. La forma en que se agachó, la risa sutil, el lunar junto al ojo izquierdo, era Camila, la mujer que enterré 3 años atrás. Mi corazón se congeló y luego estalló como una bomba. No grité, no golpeé el cristal, no corrí hacia ella. Mi instinto de sobrevivencia, el que me salvó de las deudas, de la soledad y de la locura, me obligó a quedarme quieto. Observé desde la sombra, como si fuera un detective espiando una escena ajena. El hombre que la acompañaba era joven, exitoso, de esos con sonrisa que se alquila por hora. Tenía en brazos a la niña como si fuera suya. Y lo peor, la niña tenía mis ojos, mi maldita nariz, hasta la manera de fruncir el ceño cuando no quería algo. Saqué el móvil, con los dedos temblando. No sabía si quería pruebas o si quería despertarme. Grabé todo. A cada segundo que pasaba, me convencía más. Camila había fingido su muerte, había creado una vida perfecta lejos de mí, usando lo que era mío. ¿Qué más había robado? ¿Mis ahorros? ¿Mi apellido? ¿Mis sueños de familia? Recordé el accidente, el supuesto accidente, el avión caído en aguas del Atlántico, el ataúd vacío, el drama, el luto. Todo fue una farsa de ópera barata. Una mentira que me costó 3 años de alma, y mientras yo pagaba el precio, ella decoraba su vida con lujos. Ese bolso de marca que colgaba de su brazo, lo reconocí. Era uno de los que desaparecieron junto con las joyas de mi madre. ¿Cómo los obtuvo?
porque los vendí yo mismo, creyendo que tenía que pagar deudas médicas por su supuesta enfermedad. Por honrar su memoria, vendí parte del patrimonio que me dejó mi padre. Camila no solo robó mi corazón, robó mi historia, robó mi sangre, y ahora sonreía como si nada. Me alejé como un ladrón. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que ya no me reconocían a mí. Ya no era Andrés Salvatierra, el viudo noble y generoso. Era otro, uno que había muerto con ella, pero que estaba naciendo de nuevo entre las ruinas. Esa mujer no solo me traicionó, me vació por dentro, y ahora quería la verdad, quería justicia. No iba a hacer escándalo, aún no, pero se lo haría pagar todo, con intereses. Tomé un taxi y miré Lisboa desde la ventanilla como si fuera otro país. Sentí el móvil caliente en el bolsillo. Aquel video era mi primer trozo de justicia. Lo sostuve con fuerza, como si fuera una espada. No dije nada al conductor, solo un susurro seco. Al aeropuerto, por favor, porque para comenzar esta venganza necesitaba alejarme, pensar, proteger lo que aún quedaba de mí. La guerra había empezado, y lo que Camila no sabía era que el muerto ahora era ella. Cuando digo que me arruiné por amor, no es metáfora. Literalmente me quedé en la calle. Camila desapareció y, junto con ella, todas las claves bancarias, los documentos de propiedad compartida y hasta mi estabilidad emocional. Lo más insultante es que yo firmé cada documento pensando que estaba protegiéndola. Si algo me pasa, cuida de mi parte, me decía con esa voz de caramelo envenenado, y yo, Andrés el devoto, firmaba con una sonrisa. Firmé mi sentencia de pobreza, tuve que vender la bodega familiar, una que llevaba el nombre de mi abuelo, que sobrevivió al franquismo y al abandono estatal. Mi abuelo, un hombre que hizo vino con las manos rotas y la espalda torcida, para que su nieto algún día viviera sin deberle nada a nadie. Pues bien, Andrés Salvatierra terminó rogando en bancos para pagarle a proveedores que nunca conoció. Me convertí en rehén de un legado que no entendía. Y todo eso por una esposa que no estaba muerta, solo estaba ausente. Durante meses, cada carta que llegaba me hacía sudar. Cartas de cobros, amenazas legales, hasta visitas de tipos de traje negro que parecían más mafiosos que auditores. Camila había dejado un rastro de deudas personales, préstamos de dudosa procedencia y hasta donaciones ficticias a fundaciones fantasmas. ¿Cómo no lo vi antes? Fácil. Amor, culpa y una suegra actriz de telenovela que lloraba en mi hombro cada vez que pedía explicaciones. Beatriz, mi santa suegra, me decía. Andrés, mi niña no era buena con los números. Todo lo hacía por amor. Esa frase me la repetía como un mantra cada vez que yo descubría un nuevo hueco en mis finanzas. Y yo la consolaba. Imagínate eso. Consolar a la madre de la mujer que me estaba hundiendo. A veces creo que me dieron algo en el té, o que me hipnotizaron, o que fui criado con una culpa genética que me hacía sentir responsable de todo. Para cuando quise levantar cabeza, ya no tenía cabeza. Era un zombi, pagando cuotas, vendiendo recuerdos y fingiendo ante el mundo que me estaba recuperando. Mis amigos me ofrecían cafés de lástima. Mi familia bajaba la mirada en las reuniones. Y yo me aferraba a la idea de que al menos la había amado con honestidad. ¡Qué estupidez más cara! El amor, sin límites, se convierte en esclavitud disfrazada de sacrificio. Y ahora, sabiendo que ella vive en Lisboa, con ropa de lujo y una hija que quizás es mía, toda esa deuda se transforma en otra cosa, en pólvora, porque no hay nada más peligroso que un hombre que lo perdió todo por una mentira. Yo pagué cada centavo con lágrimas, con orgullo, con tierra de cementerio en los zapatos, pero ahora ella va a devolverme hasta el último suspiro. Y no lo haré con abogados, lo haré con verdad. Siempre creí que el veneno más letal era una mentira bien contada.
hasta que me di cuenta de que, durante años, también me estaban envenenando literalmente, y no hablo en sentido figurado. Beatriz, mi adorable suegra de voz dulce y gestos maternos, tenía la costumbre de prepararme una infusión cada noche. «Es para que duermas mejor, mi niño», me decía. Qué ternura, ¿no? Resulta que ese té estaba cargado con algo más que hierbas. Tenía un efecto lento, casi imperceptible, pero devastador. Todo empezó cuando noté que mi cuerpo ya no respondía igual. Dolores musculares sin razón, fatiga constante y, lo más extraño, una pérdida progresiva de apetito sexual. Al principio lo atribuí al duelo, al estrés, al agotamiento. Pero cuando los síntomas persistieron durante años y los médicos no encontraban explicación, empecé a sospechar. Y ahí fue cuando hablé con Rodrigo Calefi, un viejo amigo de mi padre, abogado con alma de detective y mirada de cirujano. Rodrigo fue quien me dijo: «Vamos a analizar todo, incluso esa infusión milagrosa que tomás cada noche». Y así fue. Mandamos a estudiar las hierbas que aún tenía guardadas en la casa de campo. El resultado: presencia de compuestos con efectos hormonales. Uno de ellos, usado en dosis prolongadas, puede alterar la fertilidad masculina. Sí, lo leíste bien. Durante años, esa mujer me estaba esterilizando lentamente. No querían solo robarme el presente, querían impedirme tener futuro. Camila y su madre siempre decían que el problema de no tener hijos era mío. Me hacían sentir insuficiente, defectuoso, como un hombre a medias, y yo, como un idiota, aceptaba el discurso. Incluso consideré la adopción o tratamientos costosos de fertilidad. Pero no era genético, no era psicológico, era premeditado. Una táctica para debilitarme, controlar mis decisiones y justificar su huida, porque si no podía darle un hijo, entonces ella merecía rehacer su vida. Todo fríamente calculado. Recordé cada escena con otra luz. Las noches en que me preparaban la infusión mientras hablaban bajito en la cocina, las veces que Camila insistía en que durmiera temprano, las discusiones evitadas con dulzura falsa, la preocupación de Beatriz por mi salud. Todo era parte de un guión digno de thriller criminal. Lo que me envenenaba no era solo la bebida. Era esa sensación de haber sido manipulado a nivel celular, como si mi cuerpo también les perteneciera. Ese descubrimiento fue una bisagra. Ya no se trataba solo de dinero ni de abandono. Era un intento sistemático de anularme como hombre, de convertirme en un cascarón obediente. Pero cometieron un error. No me mataron del todo. Dejaron un resto, un núcleo duro, ese que no se rompe ni con veneno. Y ese resto ahora estaba empezando a despertar, porque si podían manipular mi cuerpo, tal vez también manipularon mi pasado. Y eso yo no lo iba a dejar pasar. Volver a Lisboa fue como entrar en la escena de un crimen, solo que el crimen era yo. No dije nada a nadie, no publiqué nada. Cambié mi número, cerré redes, apagué rastros. Llegué de madrugada con un billete de ida y una mochila que pesaba menos que mis recuerdos. Caminé por la misma calle donde vi a Camila con la niña. Todo seguía igual, pero yo no. Esta vez no vine a buscar justicia, vine a construirla desde el silencio. No necesitaba aplausos, solo verdad. Alquilé un pequeño departamento en Grasa, lejos del circuito turístico. Me dejé crecer la barba, cambié el corte de pelo, aprendí a hablar con acento neutro. Me convertí en un fantasma elegante. Observaba desde lejos. Cada día pasaba frente al colegio donde la niña entraba de la mano de Camila. Estudié sus horarios, su rutina, sus rutas. No por venganza, sino por necesidad.
Quería saber quién era esa niña. Quería confirmar lo que ya mi instinto me gritaba. Era mi hija. Tenía que serlo. No tenía pruebas aún, pero tenía tiempo. Me convertí en sombra. Contraté a un investigador local para seguir a Tiago, el nuevo compañero de Camila. Descubrí que trabajaba como consultor financiero para startups de lujo. Su sueldo no justificaba el nivel de vida que llevaban, lo que indicaba una de dos cosas: o tenía un mecenas, o estaba usando recursos que no le pertenecían. La segunda opción me sonaba más familiar, demasiado familiar. Mientras tanto, Rodrigo, desde Madrid, empezaba a reconstruir legalmente mi identidad. No había delito más difícil de probar que una muerte falsa sin cadáver. Pero Rodrigo tenía un arma: el detalle. Cruzó datos de migración, compras con tarjetas, cámaras de seguridad. Y poco a poco fuimos armando un dossier que empezaba a oler a fraude internacional. Camila no solo había fingido su muerte, había utilizado documentos falsos para rehacer su vida con otro nombre. A veces pasaba frente a la panadería donde solíamos tomar café. La dueña aún tenía nuestra foto pegada en la pared, con una nota escrita a mano: pareja del año 2019. Qué ironía. Ver esa imagen era como mirar a dos actores en una película antigua. Esa versión de mí ya no existía. Y si ella creía que yo había muerto con esa foto, se iba a sorprender, porque el Andrés que estaba de regreso no venía a pedir explicaciones. Venía a recuperar lo que era suyo. Y lo más peligroso de todo es que Camila no tenía ni idea de que yo estaba en la ciudad, porque los fantasmas no avisan, solo observan, solo esperan, y cuando atacan, lo hacen con precisión quirúrgica. Esta vez no pensaba fallar. Ella me borró del mapa. Yo iba a borrarla de su propio cuento, pero lo haría a mi modo, sin gritar, porque a veces la mejor venganza empieza con una sonrisa invisible. Beatriz siempre fue buena con las lágrimas. Tenía ese talento de las grandes viudas griegas: llorar por dentro, mirar al cielo y suspirar como si le hubieran arrancado el alma. Pero ahora que yo estaba de vuelta, invisible, sí, pero presente, empecé a verla con otros ojos. No era una mujer triste, era una estratega, una actriz que se alimentaba del luto para controlar el relato. La vi un día en una tienda de porcelanas, regateando por una pieza antigua, con el mismo tono con el que pedía respeto por la memoria de su hija. Me acerqué sin que me viera. Escuché cómo hablaba de su nieta y de los años difíciles que había vivido. ¡Qué descaro! Usaba mi nombre para inspirar compasión y el apellido Duarte como escudo. Ella, que me sirvió veneno en forma de té, ahora jugaba a la matriarca intachable. Pero lo más perturbador fue ver cómo la miraban los demás. Le creían, todos, como si fuera la madre de una santa y la abuela de un ángel. Nadie imaginaba que detrás de esa voz temblorosa se escondía una mente fría como mármol. Rodrigo me envió un informe confidencial. Beatriz seguía administrando las cuentas bancarias que estaban a nombre de Camila antes de su muerte. Algunas estaban a nombre de una sociedad fantasma en Brasil. Otras, registradas bajo un nombre que luego descubrimos, era un alias legal de su propio esposo, Ernesto. No era solo complicidad, era una operación completa. Lavado, evasión, fuga, y yo, el idiota que les entregó confianza, tiempo y apellido. Fui hasta la casa donde vivían. Ya no era la antigua mansión de la familia Duarte. Ahora estaban en un ático pequeño en Estoril. Cómodo, pero lejos del glamour que vendían. Beatriz abrió la ventana, regó sus plantas como si nada. Esa mujer había sabido adaptarse a las ruinas como un parásito elegante. La imaginé sirviendo su té mientras planeaba qué parte de mi herencia vendería después, y pensé, ¿cuántos hombres habrá destruido en nombre de su niña? Pero algo en su gesto había cambiado, ya no caminaba tan erguida,
Tenía un leve temblor en las manos y en sus ojos algo parecido al miedo. ¿Acaso sospechaba? ¿O simplemente la edad estaba empezando a cobrarle factura por todo lo que se llevó por delante? No lo sabía. Pero una cosa sí era clara. La Beatriz, que me abrazaba entre lágrimas en la misa de Camila, era solo un disfraz, y esa máscara estaba a punto de caer, porque no hay mentira que dure para siempre, y no hay actriz que no olvide su libreto cuando el público cambia. Ella creyó que había enterrado al personaje principal de esta historia. Lo que no sabía es que ese muerto ya tenía su acto final escrito, y en ese acto, Beatriz no salía bien librada. Rodrigo Calefi no era un simple abogado. Era el tipo de hombre que sabía más de lo que decía y decía menos de lo que sabía. Lo conocí años atrás, en una cena donde mi padre, ya enfermo, me lo presentó como el único hombre que nunca me falló en la guerra. En aquel entonces no entendí si hablaba de guerra literal o metafórica. Ahora lo entiendo, la guerra era la vida, y Rodrigo era el tipo de soldado que uno quiere tener cuando ya no queda nada que perder. Nos vimos en un café discreto de Lisboa. Yo llegué primero, me senté en la esquina más oscura y esperé. Cuando entró, lo reconocí de inmediato, mismo abrigo largo, mismo andar pausado. Se sentó sin saludar, como si el tiempo no hubiera pasado, y soltó: «Así que volvió el muerto». Sonreí. Hablar con él era como jugar ajedrez con un espejo. Sabía qué decir, cómo decirlo y, sobre todo, cuándo quedarse en silencio. Le conté todo, sin adornos. Él no se inmutó. Solo pidió un expreso doble y sacó una libreta negra. En los días siguientes, Rodrigo comenzó a mover hilos que yo ni siquiera sabía que existían. Accedió a registros migratorios, transacciones cifradas, cámaras de seguridad de aeropuertos, llamadas perdidas, correos electrónicos eliminados. Era como ver a un cirujano operar sin anestesia. Meticuloso, quirúrgico, brutalmente eficiente. En menos de una semana tenía un informe completo de los movimientos de Camila post-accidente. Ninguna muerte, ninguna isla perdida. Solo vuelos discretos, hoteles de lujo y cuentas en el extranjero. Descubrimos que la identidad que ella usaba ahora era una mezcla de nombres reales con datos falsos. Rodrigo contactó a un exagente de Interpol que debía favores. Lo que encontraron fue aún peor. Camila estaba vinculada a una red de evasión fiscal, usando obras de arte como moneda de intercambio. Ahí entendí por qué siempre insistía en comprar esculturas únicas y cuadros sin firma. No era amor por el arte, era lavado de dinero con marco dorado. Pero lo más impactante fue lo que Rodrigo dijo una tarde, revisando los papeles. «Andrés, vos sos el único que puede cerrar esto. Nadie más tiene el móvil, la historia y la sangre». Sentí que algo se activaba dentro mío. Ya no era solo el viudo engañado. Ahora era el protagonista de una trama donde justicia y venganza caminaban de la mano. Rodrigo no era solo un aliado. Era el arquitecto de la caída perfecta, y juntos íbamos a derrumbar ese imperio de mentiras, pieza por pieza. Los archivos oficiales tienen un olor particular, a papel viejo, tinta burocrática y secretos mal enterrados. Rodrigo me llevó a un archivo municipal, en las afueras de Lisboa, donde supuestamente se almacenaban los informes del accidente aéreo de Camila. Nos atendió una mujer con cara de lunes eterno. Le dimos el número de expediente, una sonrisa falsa y un par de euros en la mano. Tardó 40 minutos. Regresó con una carpeta manila que, a simple vista, parecía inofensiva, pero al abrirla, supimos que algo no cuadraba. Las fechas estaban alteradas. El informe médico forense era un escaneo de mala calidad, con firmas clonadas digitalmente. La identidad del médico responsable había sido tachada y reemplazada a mano. Y lo más grosero, la hoja del informe de impacto
No tenía sello oficial. Era como si alguien hubiera armado un documento rápido para cumplir con una formalidad, sin pensar que un día alguien lo revisaría. Ese alguien, claro, éramos nosotros. Rodrigo murmuró: «Esto es un Frankenstein de papel. Pedimos acceso al expediente digital. Lo negaron por falta de autorización judicial. Así que hicimos lo que cualquier buen vengador hace. Buscamos al forense original. Era un hombre retirado, ciego de un ojo, que vivía en un pueblo costero, alejado del ruido. Nos recibió con desconfianza, pero cuando Rodrigo le mostró la copia falsa de su firma, palideció. «Yo no firmé eso», dijo. «Ese día nunca trabajé. Estaba en el entierro de mi madre». Más claro, imposible. El viejo nos habló de cómo en esa época ciertos casos se cerraban rápido por órdenes de arriba, una práctica común cuando había dinero, política o intereses extranjeros de por medio. Camila había tenido acceso a una red de influencias que yo ignoraba por completo. Ahora ya no solo era una esposa traidora, era parte de una maquinaria de manipulación legal. Y lo peor es que yo había financiado parte de esa mentira con mi propia desesperación. Volvimos a Lisboa con más preguntas que respuestas, pero algo estaba claro. El acta de defunción de Camila no tenía validez real. Era un documento fantasma, y eso abría una puerta que ni ella ni Beatriz podían cerrar. Si lograba probar que nunca murió, entonces todo lo demás se vendría abajo. Su matrimonio nuevo, su tutela sobre la niña, sus propiedades, su libertad. Todo pendía de ese archivo trucho, oculto entre carpetas que nadie revisa. Hasta ahora, Rodrigo me miró en silencio mientras conducíamos de regreso. No dijo nada. Solo me pasó una carpeta azul con una frase escrita a mano: «Simulacro de muerte, caso Duarte». La tomé con cuidado, como quien sostiene un arma cargada, porque en ese momento entendí que el primer paso de mi resurrección era probar que ella nunca estuvo muerta. Nunca imaginé que un hombre pudiera sentirse violado sin haber sido tocado, pero así me sentí cuando recibí el informe médico. El laboratorio confirmó que los residuos encontrados en las infusiones de Beatriz contenían una sustancia con efectos antiandrogénicos. No era veneno mortal, era algo peor. Era un freno biológico, un apagón hormonal lento, silencioso, diseñado para esterilizar sin dejar huella, como castrar a un toro sin cuchillo, solo con tiempo y rutina. Un asesinato genético. Fui a ver a un urólogo en Lisboa, un tipo joven, educado, frío como bisturí. Me pidió análisis, estudios, preguntas incómodas. Al final, me miró con esa expresión que tienen los médicos cuando no saben cómo dar una mala noticia. «Lo tuyo no es irreversible, pero alguien trabajó para que pareciera que sí». Me explicó que el daño no era natural, que el patrón hormonal mostraba un descenso progresivo inducido. Me quedé en silencio, como quien escucha que le robaron algo que nunca tuvo: un hijo. Recordé cada conversación con Camila sobre hijos. Ella decía que quizás no era el momento, que quizás no era lo nuestro, siempre con suavidad, con evasivas, y yo, más culpable que curioso, aceptaba. Ahora entiendo que cada negativa no era casual, era parte de un plan, porque mientras me apagaban el cuerpo, me encendían la culpa. Me hicieron creer que yo era el problema, el defectuoso, el insuficiente, el hombre que no podía sembrar, una mula de lujo. Y lo más cruel es que mientras me convertían en eso, ella criaba una niña que podría ser mía, o peor, que no lo fuera, pero que usaran mi sangre como excusa para sostener una mentira perfecta. La duda era una tortura, y yo no podía pedir pruebas sin exponerme. Aún no, todo debía hacerse en el momento exacto. Rodrigo decía: primero, tumbar la ficción legal, luego, exigir la verdad genética. Pero el corazón no entiende de procesos. El corazón quiere respuestas ahora.
Volví al departamento y rompí cosas. No suelo perder el control, pero esa noche grité. Grité como nunca, como si pudiera vaciar años de manipulación en un solo alarido. Sentí odio, sí, pero también algo más profundo, una tristeza seca, porque uno puede recuperar dinero, dignidad, hasta reputación, pero los hijos que no se tuvieron, los abrazos que nunca nacieron, eso es un vacío que no se llena ni con venganza. Solo se aprende a convivir con él. Pero no iba a dejar que eso fuera el final. Si me quitaron la posibilidad de tener un hijo, iba a recuperar el derecho a elegir, y si esa niña era mía, lo sabría. No por ellos, no por revancha, lo sabría por mí, porque aunque me convirtieran en mula, aún tenía alma de toro, y esa alma estaba a punto de embestir. Si hay algo que Camila y Beatriz sabían hacer mejor que amar, era actuar. No en teatro, no en películas. Actuar en la vida real. El teatro de la miseria, como lo llamé, era su especialidad. Camila tenía esa mirada de mártir moderno, frágil, profunda, siempre a punto de quebrarse, pero sin romperse nunca. Su voz bajita, sus gestos de muñeca rota, todo diseñado para despertar protección. Y yo, ingenuo, fui su mejor público. Le aplaudí cada lágrima, le creí cada suspiro, le financié cada escena. La narrativa que construyeron era brillante. Una joven esposa, devota pero enferma, que no podía tener hijos y que cargaba con una madre viuda, depresiva, enferma del corazón. Una tragedia griega, pero al mismo tiempo una mujer fuerte, resiliente, que a pesar de todo apoyaba a su marido en su ascenso. El guión perfecto. Y yo, claro, el esposo afortunado. El que tenía a su lado una mujer digna de portada de revista de superación. Cuando Beatriz aparecía en escena, el show se volvía coral. La suegra que perdió a su marido joven, que crió sola a una hija enferma, que sacrificó su vida por la felicidad de los chicos. ¿Quién podía dudar de una mujer que horneaba pasteles mientras hablaba de quimioterapias y hospitales? Hasta las lágrimas tenían ritmo, sabían cuándo caer. Yo llegué a pensar que eran sinceras, pero ahora, viendo todo desde afuera, veo que eran maquillaje líquido. Usaron la enfermedad como escudo, usaron la tristeza como coartada. Cualquier intento mío de cuestionar gastos, decisiones o actitudes era respondido con un «No ves que estamos haciendo lo que podemos, Andrés». Y yo retrocedía. Porque nadie quiere parecer insensible frente al dolor ajeno, pero su dolor era performático, era un recurso dramático. El verdadero dolor lo tenía yo, enterrado, mientras aplaudía de pie su acto de miseria cronometrada. Rodrigo me mostró recortes de prensa de aquellos años, entrevistas donde Camila hablaba de su lucha contra una enfermedad autoinmune rara. Hasta tenía una fundación con su nombre, fundación que, por cierto, recibió donaciones que jamás fueron auditadas. ¿Y quién firmaba como tesorera? Exacto, Beatriz. Era una obra de teatro con presupuesto real, la producción más lucrativa que vi en mi vida, y yo fui el mecenas idiota que pagó la escenografía. Pero toda obra tiene su última función, y el telón ya empezaba a moverse, porque ahora yo tenía pruebas, testigos, documentos, fechas y sobre todo memoria. Y si ellas pensaban que el público seguiría aplaudiendo eternamente, se equivocaron. Porque yo ya no era parte del reparto. Ahora era el crítico que iba a destruir su obra, y lo haría con una reseña que ellas jamás olvidarían. La vi de cerca por primera vez un martes, llena de color, mochila a la espalda, 2 coletas mal hechas y una sonrisa con huequitos en los dientes. Caminaba al lado de Camila, sin saber que yo la observaba desde el otro lado de la calle. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que no se razonan, solo se sienten.
y lo que sentí en ese instante fue un tirón en el centro del pecho, como si algo que estaba suelto dentro de mí de pronto encontrara gravedad. La niña me miró por un segundo. No me reconoció, claro, pero algo en sus ojos me atravesó. Tenía mis cejas, mi forma de mirar de reojo, incluso la manía de fruncir la nariz cuando algo no le gustaba. Me vi en miniatura y eso me desarmó. Toda la rabia que traía se quedó suspendida, como si el aire la hubiera congelado. No lloré. No podía. Estaba demasiado ocupado respirando con cuidado, como si no querer espantar lo que estaba viendo. Me escondí detrás de un poste, patético, como un padre secreto. Ella siguió caminando, saltando entre las baldosas, como si jugara a no pisar las líneas. ¡Qué ironía! Yo esquivaba la verdad y ella jugaba a esquivar el suelo. Rodrigo me había advertido: no te acerques todavía. Necesitamos certeza, ADN, pruebas, no emociones. Pero no era tan fácil. Esa niña no era solo una posibilidad genética. Era un espejo de lo que me habían robado, de lo que quizás todavía podía recuperar. ¿Y si no era mía? ¿Y si todo era otra jugada de Camila? ¿Y si era fruto de otro, pero le enseñaron a parecerse a mí como parte del engaño? El solo pensarlo me revolvía el estómago, pero aún así seguía volviendo, a la misma hora, a la misma esquina, como un ritual de los que no se dicen en voz alta. Una tarde la escuché reír. Estaban en una heladería. Camila le limpiaba la boca con una servilleta y ella le contaba algo que la hizo soltar una carcajada. Cerré los ojos. No sé si por dolor o por ternura. Esa risa era mía. Era como escuchar mi propia infancia, perdida entre los ruidos de una ciudad que ya no reconocía. Y entonces supe que, aunque las pruebas dijeran lo contrario, yo ya la había reconocido, no con la razón, con la sangre. Empecé a fantasear. ¿Cómo sería llevarla al colegio, enseñarle a montar en bicicleta, verla dormir con un peluche en los brazos? Estaba loco, lo sé, pero cuando uno ha perdido tanto, se aferra a cualquier semilla de sentido. Esa niña no era solo una heredera biológica, era mi única posibilidad de reconstrucción, mi última oportunidad de dejar algo en el mundo que no fuera rabia. Y por eso, aunque me temblaban las piernas, decidí que tenía que saber la verdad, cueste lo que cueste. Y así, esa tarde, cuando vi a Camila pagar el helado con una tarjeta que llevaba otro nombre, supe que estaba cerca, muy cerca. Porque si todo lo demás era una mentira, esa niña podía ser la única verdad que me quedaba, y no iba a dejarla escapar. No esta vez. La venganza más eficaz no hace ruido, no grita, no se exhibe, se cocina a fuego lento, con detalles, con paciencia quirúrgica. Aprendí eso observando cómo ellas manipularon cada pieza de mi vida. Así que decidí jugar su juego, pero con mis reglas. Empecé a filtrar información anónima, pequeños datos que, por separado, parecían inofensivos. Una transferencia irregular aquí, una sociedad fantasma allá, una identidad duplicada más allá. Todo apuntaba a Camila, pero sin mencionarla. Solo sembraba dudas, y el resto se encargaría de crecer solo. Rodrigo, mientras tanto, activó contactos en la fiscalía. No hicimos acusaciones directas, solo sugerencias, como quien deja migas de pan en un bosque plagado de lobos. La clave era hacer ruido sin aparecer. En menos de un mes, varias cuentas vinculadas a Fundación Duarte fueron congeladas por revisión administrativa. Camila comenzó a moverse. Se puso nerviosa. La vi cambiar de rutinas. Beatriz dejó de frecuentar el mercado. Tiago, el nuevo esposo, dejó su consultora temporalmente. El miedo empezaba a olerse, y yo desde la sombra sonreía. Instalé una cámara frente al edificio donde vivían. Nada invasivo, solo vigilancia táctica.
El rostro de Camila al recibir la notificación judicial fue una obra de arte. Se descompuso. Ya no era la actriz segura, la madre perfecta. Era una mujer acorralada, temerosa, paranoica. Llamó a Beatriz. Discutieron en el balcón. La niña, mientras tanto, jugaba sola, ajena al incendio emocional que se avecinaba. Verlas así no me dio placer. Me dio justicia. Porque el silencio también es un idioma. Y yo lo estaba hablando con fluidez. Creé un perfil falso para seguir sus movimientos online. Descubrí que Camila buscaba asesoría legal en foros privados, que Beatriz contactó a un viejo abogado de la familia para resolver un asunto urgente. Yo no necesitaba más. Cada paso que daban era un indicio de que la red comenzaba a romperse. No podían huir de algo que aún no entendían del todo. Esa era mi ventaja. Ellas jugaban a defenderse de un enemigo invisible, sin saber que ese enemigo ya estaba dentro. Rodrigo me advirtió: aún no es tiempo de aparecer. Deja que se desgasten entre ellas. Y tenía razón. Las grietas internas son más eficaces que cualquier denuncia formal. Lo que se rompe por dentro no se reconstruye con abogados. Así que esperé, como un animal herido pero consciente, porque la guerra ya había comenzado. Y en esta guerra la victoria no se gritaba, se susurraba, se deletreaba con pruebas, con paciencia y con un silencio que decía más que 1000 discursos. Y mientras ellas buscaban culpables, yo preparaba el golpe final, uno que no solo las iba a exponer, las iba a inmortalizar como símbolo de lo que pasa cuando la mentira se convierte en estilo de vida. Pero eso venía después. Por ahora yo seguía en la sombra, afilando verdades, porque todo hombre traicionado, tarde o temprano, se convierte en sombra que corta. Pedir una prueba de ADN sin que lo sepan fue más fácil de lo que creí, y más duro de lo que esperaba. Rodrigo conocía a un técnico forense jubilado que debía favores. Bastaba con un cepillo de dientes, un vaso mal lavado, un mechón de cabello. Conseguí el material en una visita rápida al colegio, cuando la niña dejó su botella de agua olvidada en un banco. Nadie me vio, nadie sospechó. Me alejé con el objeto en la chaqueta como si llevara dinamita en el pecho. Los días de espera fueron insoportables. Dormía mal. Soñaba con ella llamándome papá y luego desapareciendo en una nube de humo. Me imaginaba ambos escenarios, que sí y que no, que era mía o que era de Tiago. Ninguna opción me dejaba en paz. Lo que estaba en juego no era solo biología, era sentido, era futuro. Era saber si todo el infierno que viví tenía al menos una chispa de redención. Rodrigo me decía: sea lo que sea, no cambia tu derecho a la verdad. Pero a veces la verdad es un cuchillo sin mango. Cuando llegó el sobre, no lo abrí de inmediato. Me quedé horas con él en las manos, como si fuera un animal dormido que podía morder. Finalmente lo abrí. Leí 1, 2, 3 veces. La niña era mía. 99.97% de compatibilidad genética. Mi hija, mi sangre, mi espejo. Me quedé en silencio. No lloré, no grité, no reí. Solo me senté en el suelo y respiré, como si mi cuerpo tuviera que reajustarse a una realidad que, por primera vez en años, no era una mentira. Lo primero que pensé fue: ¿qué nombre le habrán puesto? Porque ese dato no estaba en el informe, solo un código de muestra. No sabía cómo se llamaba, no conocía su voz, su risa sí, su mirada también, pero no su nombre. ¡Qué ironía! Había pasado años rodeado de palabras falsas, y ahora que tenía una verdad absoluta en las manos, me faltaba el dato más humano. Eso dolió más que todo. Saber que el sistema sabía quién era ella, pero yo no. Rodrigo me miró en silencio. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. No lo sabía, no aún. Tenía pruebas, tenía derecho,
Pero también tenía miedo, miedo de que ella no supiera nada, miedo de que Camila le haya dicho que su padre murió en un accidente, miedo de que me rechace, miedo de que me abrace. Porque a veces lo que más asusta no es perder, es ganar algo que ya habías enterrado. Pero una cosa era cierta, ya no podía seguir siendo un espectador. Era su padre. Legalmente, no. Socialmente, tampoco. Pero biológicamente, sí. Y eso me daba la fuerza que necesitaba para la siguiente jugada. Porque ahora Camila ya no me debía dinero, ni disculpas. Me debía una hija. Y eso no se negocia. Hay una diferencia entre justicia y espectáculo. Lo primero se hace en silencio. Lo segundo, a la vista de todos. Pero a veces son la misma cosa. Mi contraataque no podía ser privado. Camila había construido su mentira con luces, cámaras y redes sociales. Así que la caída debía ser proporcional. Rodrigo preparó una filtración quirúrgica. Documentos, cuentas, movimientos, videos, fotos, todo con un solo remitente anónimo. El esposo muerto. Dramático, sí, pero efectivo. En menos de 48 horas, las redes ardían. Las primeras en caer fueron las páginas de la Fundación Duarte. Cientos de comentarios, denuncias, capturas. Luego vino la prensa. Un medio local publicó: ¿fingió su muerte para evadir la justicia? El caso Duarte sacude Lisboa. En la nota aparecía una imagen de Camila en su nuevo matrimonio, sonriendo como si la vida le debiera flores. Al lado, una foto mía del velorio, solo, devastado. El contraste era brutal. La empatía cambió de bando. La víctima era ahora el viudo fantasma y ella, la estafadora perfecta. Camila intentó reaccionar, contrató abogados, dio entrevistas, dijo que era una confusión, que había sido víctima de una red, que su esposo la obligó a desaparecer. Patético. Nadie le creyó. Su llanto sonaba hueco. Hasta los medios que antes la celebraban ahora la trituraban. Beatriz desapareció del mapa. Tiago cerró sus redes. La niña, por suerte, no salía en nada. Yo había pedido eso como condición. Protejan su rostro. Ella no eligió nada de esto. Y sorprendentemente, lo respetaron. Rodrigo me llamó una noche. ¿Estás listo para mostrarte? No estaba seguro, pero sabía que era necesario, así que di una entrevista exclusiva, con pruebas, con serenidad. Conté todo: la traición, la farsa, el veneno, la hija. No lloré, no grité, solo conté. La audiencia explotó. Miles de mensajes, gente que me decía: me pasó lo mismo. Otros: gracias por hablar. Incluso mensajes de hombres que habían sido silenciados por años. No era solo mi historia, era una herida colectiva. Y ahí entendí que la venganza más poderosa no era verla sufrir, era recuperar mi voz, mi nombre, mi historia, porque durante años fui un personaje secundario en el guión de alguien más. Y ahora, por fin era el protagonista. Camila podía seguir negando, escondiéndose, manipulando, pero el mundo ya sabía. Ya no tenía el control del relato, lo tenía yo. Y en este nuevo capítulo no había lugar para máscaras. Después del escándalo, del ruido, de los titulares, vino el silencio. Y en ese silencio me encontré con el único juez que no podía evitar, el espejo. Me paré frente a él una mañana, sin barba, sin excusas, sin más armaduras que una camiseta vieja y los ojos cargados de insomnio. Me vi por primera vez en años, no el Andrés traicionado, no el Andrés vengador, solo yo, un hombre roto, pero vivo, sin máscaras, sin guión, solo con una pregunta en la cabeza. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? No fue fácil, porque uno se acostumbra al rol de víctima. Hay algo adictivo en la compasión ajena, en el drama propio, pero también hay un punto en que eso deja de servir. Ya no podía vivir para probarle al mundo que yo tenía razón.
porque tener razón no reconstruye una casa, ni cura una herida, ni devuelve los años. Así que me hablé como no me había hablado nunca. Andrés, hiciste lo que pudiste, fuiste ciego, sí, pero también fuiste honesto, y ahora sos libre, dolido, pero libre. Empecé a salir sin miedo, a caminar por calles sin esconderme, a mirar a la gente a los ojos. Algunos me reconocían, otros no, no importaba. Ya no quería desaparecer, quería existir. Quería ocupar mi espacio sin pedir permiso. Volví a la bodega de mi abuelo, ya vendida, y toqué la tierra donde jugaba de niño. No tenía planes de recuperarla, solo quería despedirme, porque uno también tiene que hacer duelo por lo que no volverá. Y esa fue mi primera reconciliación. Entender que perder no siempre es fracasar. Compré un cuaderno nuevo, empecé a escribir, no como terapia barata, sino como ejercicio de reconstrucción. Cada día anotaba algo que no dependiera de Camila, ni de Beatriz, ni de nadie más. Hoy caminé 3 kilómetros, hoy no pensé en venganza, hoy sonreí sin forzar. Eran frases mínimas pero reales, y en esas frases empecé a encontrarme. No como el que fui, sino como el que estaba aprendiendo a ser, porque la verdadera justicia no es ver caer al otro. Es poder mirarse al espejo sin bajar la mirada, y ese día, por fin, pude hacerlo. No vi a un héroe, no vi a una víctima, vi a un tipo que sobrevivió a una historia tan retorcida que parecía ficción, y aún así seguía en pie, aún respiraba, y eso ya era una forma de victoria. Volver a plantar no es fácil cuando uno viene de incendios, pero algo dentro mío empezó a pedirme espacio. No era euforia, era una calma rara, como si por fin hubiera dejado de correr. Empecé por lo mínimo. Alquilé un apartamento más luminoso, en Alfama, con vista al Tajo. No era lujo, pero olía a libertad. Compré macetas, semillas, literalmente. Empecé a regar plantas. Era lo único que me exigía constancia sin juzgarme, y ver cómo algo volvía a crecer me recordó que yo también podía hacerlo. Volví a leer, casi había olvidado cómo disfrutar de un libro. Me llevé El Principito a un miradouro y lloré como un niño. No por nostalgia, sino porque entendí algo que había ignorado por años, que uno solo ve bien con el corazón. Qué irónico, ¿no? Tuvo que romperse todo para que yo entendiera una frase de infancia. Empecé a escribir también. No ficción, cartas, a mi hija, aunque no las leyera, aunque no supiera que existían, porque necesitaba hablarle, decirle quién era su verdadero padre, no para que me admire, para que sepa la verdad, sin adornos. Rodrigo me decía, no te apures, lo legal va en camino, lo emocional toma más tiempo. Y tenía razón. Empecé a considerar terapia por primera vez en mi vida. Me sentía ridículo, pero fui. La psicóloga, una mujer mayor con voz firme, me escuchó 2 horas sin pestañear. Al final dijo, has pasado por todas las etapas de una guerra, pérdida, traición, venganza. Ahora toca aprender a vivir en paz. Y esa frase me cambió todo, porque nunca nadie me había dicho que vivir en paz también se aprende. Con el tiempo volví a conectar con gente. Pocos, buenos. Me reencontré con un viejo amigo de la universidad que ahora tenía una librería-cafetería en Bairro Alto. Me ofreció ayudarlo unas horas por semana. Acepté, no por necesidad, por rutina, por tener algo que no girara alrededor del dolor. Me sentía torpe, pero útil. Servir café, recomendar libros, escuchar historias ajenas, todo eso me hizo sentir parte de algo, no grande, pero real, y así sin darme cuenta, empecé a imaginar futuro. No grande, no de película, uno simple. Uno donde pudiera llevar a mi hija al parque, enseñarle a mirar el río, a encontrar Lisboa en los colores de los azulejos.
Soñaba con enseñarle que el mundo puede ser cruel, sí, pero también puede ser bello, que incluso después de una tormenta hay cosas que florecen, que la semilla de la verdad, aunque demore, siempre germina. Nos encontramos en un banco del Jardín da Estrela, lugar neutro, gente caminando, niños jugando, abuelos leyendo el periódico. Perfecto para evitar gritos. Camila llegó tarde, como siempre. Vestía de beige, como si quisiera pasar desapercibida. Pero no podía, no para mí. No después de todo. Me senté, le ofrecí agua. No aceptó. Silencio largo. Me miró y dijo, «No deberías estar aquí». Le respondí sin pestañear, «No debería estar vivo, según vos». Y así empezó. La conversación prohibida. No discutimos. Fue peor. Hablamos con educación, con esa cortesía venenosa que solo se usa cuando ya no queda amor, ni siquiera odio. Le pregunté por qué. No por qué me traicionaste, no por qué mentiste. Solo, ¿por qué? Ella bajó la vista. Dijo que todo se le fue de las manos, que al principio solo era un plan para escapar de su madre, luego para proteger a la niña, luego para empezar de cero. Y vos eras un obstáculo en todas esas versiones. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como quien explica un trámite. Le mostré la prueba de ADN. No se sorprendió. Ya lo sabía, pero no se defendió. Dijo, lo hice porque creí que nunca ibas a ser el padre que necesitaba. Eso me partió. No porque fuera cierto, sino porque ella lo creyó, o necesitaba creerlo. ¿Y vos, alguna vez pensaste en lo que yo necesitaba?, pregunté. No contestó, pero en sus ojos vi algo nuevo. No culpa, no remordimiento, algo parecido al cansancio. Como si por primera vez entendiera que la mentira no la había salvado, solo la había dejado sola. Hablamos de la niña, de su rutina, de lo que le gusta, lo que no. Me contó que no sabe que yo existo, que piensa que su papá es Tiago, aunque él ya casi no aparece, que tiene pesadillas a veces y que duerme con una lámpara encendida. Quise llorar, no por la niña, por mí, porque mientras ella crecía, yo sobrevivía, y nadie nos explicó cómo conectar dos vidas que fueron separadas a la fuerza. Le pedí una sola cosa, tiempo con mi hija, no como venganza, como derecho, como acto de justicia mínima. Camila aceptó, no sé si por cansancio, por miedo a otro escándalo, o por algo más humano. Me puso condiciones, claro, supervisión, ritmo gradual, silencio mediático. Acepté todo, porque ya no me movía el ego, me movía el instinto, el de reconstruir lo que quedara. Le dije, vos me quitaste muchas cosas, Camila, pero no me vas a quitar la posibilidad de ser padre. Ella asintió, y se fue, sin abrazos, sin perdón, solo se fue. Y yo me quedé ahí, con las manos vacías. Pero por primera vez, con una puerta abierta. La ruina no llega con explosiones, llega con cartas certificadas, silencios incómodos y puertas que ya no se abren. La familia Duarte cayó así, sin espectáculo, pero con vergüenza pública. Beatriz fue la primera. Perdió su cargo honorario en una ONG que presidía. Salieron a la luz documentos firmados por ella, transfiriendo fondos de la fundación a cuentas en Islas Caimán. No hubo arresto inmediato, pero sí escarnio. Vecinos que antes la admiraban, ahora cruzaban la acera. La miraban como quien ve a un fantasma sin respeto, solo con desprecio. Camila, por su parte, enfrentó una auditoría que la dejó sin patrimonio declarable. El apartamento en Estoril fue embargado. Las obras de arte incautadas, su tarjeta médica premium cancelada. Ya no era la viuda resiliente ni la esposa del exitoso Tiago. Era solo Camila Duarte, una ciudadana en proceso judicial por fraude documental,
evasión fiscal e identidad falsa. Pero lo peor no fue legal, fue personal. Su círculo social, construido con favores y sonrisas falsas, desapareció, como cucarachas cuando se prende la luz. Tiago no duró mucho a su lado. En cuanto la prensa empezó a asociar su nombre con el escándalo, solicitó el divorcio exprés. Lo hizo con una frialdad que incluso me sorprendió. El mismo hombre que la acompañaba a eventos benéficos ahora negaba haber conocido su historia real. Ironías del destino. El segundo esposo la abandonó más rápido que el primero. Y ella volvió a vivir con su madre, en un apartamento alquilado en Campo de Ourique, reducida, redimensionada, derrotada. La prensa, que antes le daba portadas, ahora la convertía en advertencia. Titulares como «De heroína a impostora» o «La viuda que fingió su muerte» la convirtieron en meme, en sátira, en símbolo del cinismo moderno. Y aunque yo no celebraba su caída con champán, confieso que sentí algo parecido a reparación. No justicia legal apenas, justicia simbólica, esa que no se mide en sentencias, sino en silencios incómodos, en reputaciones quebradas, en la mirada baja de quien se creyó intocable. Rodrigo me escribió una frase que nunca olvidaré. La mentira tiene patas cortas, pero la dignidad tiene raíces largas. Y eso era exactamente lo que había pasado. La mentira de los Duarte corrió durante años. Sí, pero al final tropezó. Y mientras ellos caían, yo no subía. Yo enraizaba, porque esta historia ya no iba de escalar. Iba de sostenerse, de tener algo firme bajo los pies. Y eso no se consigue con poder. Se consigue con verdad. El primer día fue raro. Ella no me decía papá, ni siquiera me decía Andrés, me decía usted. Tenía miedo, lógico, yo también. Nos vimos en un parque, bajo supervisión de una trabajadora social, un banco, 2 helados, muchos silencios. Le pregunté su color favorito. Dijo, morado. Le conté que de niño tuve una bicicleta morada. Sonrió. Esa fue nuestra primera conexión. Chiquita, tímida, pero real. Como un hilo invisible que empezaba a tejer algo más fuerte que el pasado. Semana tras semana repetimos la rutina. Parque, charla, juegos. Me llevé cuentos, le leía Matilda y se reía con las partes donde los adultos eran tontos. ¿Vos también fuiste un niño raro?, me preguntó una vez. Rarísimo, le respondí. Se rió más fuerte. Empezó a hablarme de sus cosas, de su escuela, de su miedo a los truenos, de un gato callejero que quería adoptar. Yo escuchaba con una devoción que jamás tuve por nada. Era como si cada frase suya reconstruyera una parte de mí que pensé perdida. Con el tiempo, la supervisión desapareció. Me la dejaban unas horas los sábados. Caminábamos por Lisboa como si fuera nuestra ciudad secreta. Le enseñé a decir obrigado con acento perfecto. Ella me enseñó a doblar servilletas como flores. Me preguntó si tenía fotos mías de niño. Le mostré una vieja con mi abuelo. «Te pareces mucho a vos», dijo. No entendí, pero me hizo llorar, porque a veces los niños dicen verdades que los adultos no se atreven a pensar. Una tarde, mientras mirábamos el río desde el miradouro de Santa Catarina, me tomó la mano y dijo, «Vos sos mi papá, ¿no?». No respondí. Solo la abracé. No hizo falta más. No hubo ceremonia, ni firmas, ni aplausos. Solo eso. 2 manos unidas, un silencio cálido y la certeza de que algo, por fin, estaba bien. Y esa fue mi verdadera victoria. No la exposición de Camila, no la ruina de los Duarte, sino este instante, este pequeño momento que nadie me podría quitar. La llevé a conocer la bodega de mi abuelo, ya vacía. Le dije, acá aprendí a no tener miedo. Me miró seria y respondió, yo también quiero aprender eso. Y supe que la herencia que le daría no era dinero ni apellidos,
Era coraje, memoria, verdad. Algo que no se hereda en testamentos, sino en abrazos, cuentos y paseos por la ciudad, porque ser padre no es corregir, es acompañar. Y por primera vez me sentí digno de ese título, y mientras ella corría por el jardín como si Lisboa fuera suya, yo supe que, al final de todo, había algo más fuerte que la traición, que el veneno, que la mentira. Y era esto, esta risa, esta hija, esta posibilidad de empezar sin mirar atrás. El juicio fue rápido, demasiado para lo que imaginé. Quizás porque las pruebas eran claras, quizás porque los Duarte ya no tenían aliados. El juez leyó la sentencia como quien cierra un libro viejo. Se reconoce la identidad y paternidad del señor Andrés Santoro sobre la menor, se restablece la titularidad de bienes transferidos fraudulentamente. Se ordena la restitución económica y moral. Palabras frías, técnicas, pero cada una era un ladrillo reconstruido, no por el dinero, por el principio, porque por fin mi nombre volvía a ser mío. Camila no asistió a la última audiencia. Beatriz, sí, sentada, rígida, sin maquillaje, sin su habitual tono altivo. Cuando escuchó el fallo, bajó la cabeza. No lloró, no habló, no pidió disculpas, solo firmó papeles. Su firma temblaba, y por primera vez no me generó odio, me generó lástima, porque hay personas que confunden poder con impunidad, y cuando la verdad las alcanza, ya no saben quiénes son sin su mentira. Beatriz se fue sola, sin cámaras, sin títulos, sin hijas, sin aliados, apenas con su propio apellido. Rodrigo me abrazó fuera del tribunal. «Lo lograste, mi hermano», dijo, y no supe qué responder, porque la justicia no me trajo euforia, me trajo paz, que es mucho más valiosa. Caminé por la Plaza del Rocio, mirando a la gente, los tranvías, los turistas tomando fotos. Nadie sabía quién era yo. Nadie sabía lo que había enfrentado, y eso estaba bien. No necesitaba fama. Solo quería caminar sin el peso de un crimen que no cometí. Y ese día lo logré. Volví a casa. Mi hija me esperaba con un dibujo. Había escrito mi nombre con letras grandes y torcidas. Papa Andrés. Era la primera vez que me lo decía en voz alta. Me abrazó. Me mostró el dibujo con orgullo. Yo lo enmarqué. No por decoración, por simbolismo. Porque ese papel, con crayones y manchas de dedos, valía más que cualquier sentencia judicial. Era la prueba definitiva. No ante la ley, ante la vida. Y ahí entendí algo que no está en los códigos ni en los libros, que la verdadera justicia no es la que castiga, es la que repara, la que te devuelve el derecho a mirarte al espejo sin culpa, a firmar tu nombre sin miedo, a decir «yo soy este» y que nadie pueda negártelo. Porque al final, la historia que otros intentaron escribir por mí terminó con mi propia letra. Vamos como a conclusión da historia, fechando todos sus arcos emocionais, legais e morais, com uma mensagem que provoca, inspira e convida a reflexión. El tribunal me devolvió mi apellido. La justicia legal me reconoció como padre. Camila y su madre enfrentaron las consecuencias de cada mentira escrita, firmada y actuada. Pero lo más importante no lo dictó un juez. Lo dictó una voz pequeñita que una tarde me dijo «papá», sin miedo. Esa fue la verdadera justicia, no la de los códigos, la del corazón. Porque lo que me quitaron no fue solo dinero o reputación. Fue la posibilidad de construir una historia limpia, y aún así logré escribir un nuevo capítulo. Hoy no vivo con rencor, vivo con memoria. No me interesa que Camila me pida perdón, me interesa que mi hija sepa quién soy, que elija su verdad sin que otros la dicten por ella, porque si esta historia me enseñó algo, es que la mentira puede levantar imperios,
pero solo la verdad construye hogares y que no hay herencia más poderosa que el ejemplo silencioso de un padre que no se rinde. A vos, que llegaste hasta acá, ¿cuántas veces te hicieron creer que estabas loco, exagerado, paranoico, solo porque estabas cerca de descubrir una verdad incómoda? ¿Cuántas veces te silenciaste por amor, por miedo o por costumbre? Esta historia es tu espejo, tu advertencia, y tan es quizás tu empujón, que no te quiten el nombre, que no te roben la voz, que no te convenzan de que resignarse es madurar. Mi nombre es Andrés Santoro, y esta fue la historia de cómo fingieron mi entierro, para que yo descubriera quién era de verdad. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.